Hemos arrancado con una serie de enseñanzas para los matrimonios. De los que oyen la radio más bien, y me dice: pastor, bueno, ya lo conozco, no lo conozco en persona, pero por los medios nos conocemos, y él tiene bastante tiempo de escuchar nuestro programa de radio, y hace algunos meses atrás me llamó y me dice: pastor, a mi hijo le han diagnosticado, creo, autismo, y me dice: a mí me gusta su programa, tengo bastante tiempo de escucharlo, nunca nos hemos entregado al Señor, pero me dice: creemos que Dios puede hacer la obra, y me dice: sentí en mi corazón que usted ore por el niño, y estuvimos orando ese día. Ahora me llamó y me dice: pastor, mi esposa viene del hospital y le dijeron que no le encontraron esa enfermedad que le habían diagnosticado. Damos gloria a Dios, hermanos, porque Dios hace milagros. Dan gloria a Dios. Así que esperamos que este varón pronto esté aquí también con nosotros. Damos la bienvenida a todos los que nos miran a través de nuestras páginas en Facebook. Tenemos mucha gente que escucha la palabra del Señor. Les dan la bienvenida, hermanos. Vamos a abrir entonces la Biblia, y hoy vamos a, una vez más, con 3 enseñanzas, estudiar un matrimonio más. Y este matrimonio es un poco peculiar, un poco especial, hermanos. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículo 13. Así que les voy a rogar atención. Prohibido que esté saliendo, que esté platicando. Sus niños, manténgalos con usted. Los que no van a la clase, los jovencitos ya de 11 años en adelante que se están, manténgalos para que no se aglomeren ahí en los baños. A veces yo me los encuentro ahí y no sé qué andan haciendo ahí en el baño. Así es que tenga cuidado, hermanos, con sus hijos, nuestros hijos. Vamos a leer segundo de Samuel, capítulo número 12, versículo 13, y vamos a estudiar esta pareja, este matrimonio. Y el tema de hoy va a ser David y Betsabé, un matrimonio de segundas oportunidades. Amén, hermanos. ¿Se recuerdan cuál fue el matrimonio que estudiamos el mes pasado y terminamos este mes? Ya se les olvidó. Ruth y Booz, una pareja piadosa. Y de ahí estudiamos lecciones de Ruth para esposas y lecciones de Booz para esposos. Ahora vamos a introducir el tema David y Betsabé, un matrimonio de segundas oportunidades. Y después vamos a estudiar lecciones de Betsabé para esposas y lecciones de David para esposos. Imagínense las cualidades que vamos a aprender de estas personas tan importantes en la palabra. Lo tenemos, hermanos y hermanas. Dice el segundo libro de Samuel, comparta la Biblia si alguien no tiene, capítulo 12, versículo número 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, dice la palabra del Señor. Qué lindo, hermanos. Aquí vemos 2 cosas bien importantes, no solamente para el tema que vamos a tratar ahora,
sino para el pueblo de Dios. Y es que cuando la persona, ya sea hombre o mujer, peca y reconoce su pecado y se arrepienten, Dios redime, Dios perdona, Dios hace misericordia, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Hay iglesias donde no creen en el reconcilio. Yo me crecí en una iglesia así, donde una vez la persona acepta y se bautiza y peca, ya no tiene reconcilio. Aunque ahora ya han cambiado bastante esas iglesias. Pero a la luz de la palabra encontramos que ni David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ni aún él fue perfecto, pecó. Pero dice la Biblia que Dios redimió su pecado. Dicen gloria a Dios, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por toda la bendición que nos regalas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdenos, auxílienos. Por su favor, Padre, esta palabra pueda hacer impacto en nuestra vida. Que revientes toda cadena, que limpie los hogares y los matrimonios, que hagas resplandecer tu rostro y que nos hables conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, me cubro bajo tu presencia y deposito en ti mi vida para que uses cada parte de mi vida, Señor. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El tema de hoy es David y Betsabé, un matrimonio de segundas oportunidades. Y vamos a ver en primer lugar los hechos de las Escrituras, lo que la Biblia nos revela de este matrimonio impactante, peculiar, de la palabra del Señor, de la Biblia. Y es que el segundo libro de Samuel, que es el que estamos tomando de base, el capítulo 11, yo tomé el capítulo 12, versículo número 13, porque la historia de este acontecimiento, de este matrimonio, inicia en el capítulo 11 de la segunda carta del segundo libro, de Samuel. Y este segundo libro de Samuel, capítulo 11, empieza con una declaración. Si usted quiere leer, puede leerlo. El capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, dice la palabra del Señor. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros hemos escuchado más de alguna vez la siguiente frase. Óigame, las hermanas y los hermanos, todos más de alguna vez hemos escuchado la siguiente frase, y es: la mente ociosa es taller del diablo. Yo no sé cómo ha estado su mente esta semana. No fue a trabajar por la nieve, o este año ha estado muy ocioso. Mire, una mente ociosa es taller de Satanás, hermanos. Por eso nosotros debemos alimentar nuestra mente y nuestro espíritu con la palabra de Dios, hermano, para que el diablo no anide sus pechorías en nuestro ser. ¿No es cierto? Pero una mente ociosa es taller del diablo, puesto que David no había ido a la guerra como se esperaba de un rey. Entonces, hermanos, tenía poco que hacer y terminó en el lugar equivocado. Cuando usted no tenga nada que hacer, venga a la casa del Señor, porque después, si no lo hace, va a terminar en el lugar equivocado, en el lugar donde Dios no quiere que esté. Cuando no estamos en nuestras labores
y hay servicio en la casa del Señor, debemos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, y es en su presencia, hermanos. Estaba donde no debía estar, allí en su residencia, vagando por los pasillos, corredores y terraza del palacio. Estaba listo para meterse en grandes problemas que desde ahí, hermanos, se ligan, inician, deslizándose por los corredores, por las azoteas, despistando la mente, tipo, hermano, a esos creyentes que, hermanos, yo no sé dónde diablos se van el día domingo, que no vienen a la casa del Señor, que se van a divagar la mente allá al mall, al parque, se van allá al baby shower, se van al cumpleaños, se quedan en la casa viendo el partido, gente que se queda en la casa viendo el partido, gente sin vergüenza, hermanos, divagando la mente, no están donde Dios desea que estén. Nosotros no debemos estar desperdiciando nuestro tiempo allá callejeando, allá en los moles. Lo que debemos hacer es aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Estar en la presencia del Dios de los cielos. Diga gloria a Dios, hermanos. Ahora vienen momentos de verano, ya viene la primavera, porque algunos escritores dicen que era una primavera, y en las primaveras el diablo se aprovecha de poner la red, de poner el anzuelo. Y no digo que está mal salir un día de tarde de campo con la familia, hay que hacerlo, pero todo tiene su tiempo. Tiempo del Señor es para venir a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como estaba él ahí desocupado, se metió en grandes problemas. Entonces, tener demasiado tiempo libre puede ser perjudicial. ¿Cómo está su tiempo? ¿Cómo está nuestro tiempo? Hay gente que tiene demasiado tiempo libre, pero nunca leen la Biblia, nunca compran una buena Biblia, nunca, hermanos, se sientan a estudiar la palabra del Señor. Lo que hacen es sentarse a la televisión, divagar la mente o irse, hermanos, al mercado, al mall. Tener demasiado tiempo libre puede ser perjudicial. Por tanto, es importante cumplir con los compromisos que tenemos. Todos tenemos compromisos, hermano. Si tiene compromisos de trabajo, vaya al trabajo. Si tiene el compromiso de venir a la casa del Señor, deje de ser haragán. Levántese de esa cama y de esa silla, de ese sofá, y venga a buscar la presencia del Señor. Cumpla con sus compromisos. Eso es lo que hay que hacer, enfocarse en los compromisos, trabajar en los negocios del Señor, enfocarse en la familia y en las demás responsabilidades. Estar donde debe estar y hacer lo que tiene que hacer. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y quiero leer esto que yo anoté aquí. Casi todos experimentamos algún momento decisivo que cambia el curso de nuestra vida. Cuidado con eso. Por ejemplo, cuando alguien nunca se ha quedado, esto es como un paréntesis, cuando alguien nunca se ha quedado en su casa, cuando hay servicio, porque cuando uno está sobre todo en el primer amor, usted puede ver la historia de David en sus primeros años de mozo, de siervo, de rey, de un guerrero. Nunca lo vemos desperdiciando su tiempo. Lo miramos trabajando, lo miramos haciendo la obra, lo miramos venciendo a los filisteos, lo miramos contrarrestando a los enemigos, lo miramos muy ocupado en la labor. En sus primeros años, los pecados más grandes David los cometió en su vejez, los cometió cuando ya comenzó a darse licencias, y eso sucede a veces con nosotros. Yo me recuerdo cuando yo recibí al Señor en los primeros, hermanos, meses, hasta para tomar un vaso con agua hacía una oración. Hasta si iba a salir donde mi abuelo, que solo era cruzarse el cerco, oraba. Porque uno se vuelve más temeroso, uno se vuelve más pío, más entregado al Señor.
uno no quiere perderse el servicio. Por ninguna razón justificable uno se quiere perder, hermanos, el servicio. Y es lindo cuando mantenemos esa posición de agradar a Dios en todo tiempo y de no descuidar nuestro paso para que no resbale. Así el enemigo no tomará ventaja. Hay que, hermano, mantener esa posición. De cuando alguien nunca se ha quedado en casa cuando hay servicio y lo hace por cualquier cosa, aun cuando es justificable, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? La próxima vez le será fácil tomar la misma decisión de no asistir a la iglesia y en poco tiempo terminar sin asistir a la casa del Señor, y lo que es peor, terminará sin responsabilidades y apartado de la gracia de Dios, hermano. La gente que por una pequeña cosa comienza a quedarse, después el próximo domingo dice: no, si de todas maneras el domingo pasado no fui, no, si el mes pasado no fui. Hacen un estilo de vida. Cuidado con esas decisiones que tomamos, hermanos. Nada debe ser justificable, hermanos. Dejar de venir a la casa del Señor. Lo más importante, sobre todo el domingo, es un día donde debemos consagrar todo nuestro tiempo, alma, ser y espíritu a la presencia del Señor. Y ese tiempo no debe ser canjeable. Ese tiempo debe ser estar en la presencia de Dios, hermanos, ocupados en la obra del Señor. Pero esos hermanitos haraganes, ¿cómo cree que llegaron a esa vida de licencia? Hay gente que se queda por cualquier cosa, no va a la guerra, no va a buscar al Señor. Ya viene el verano, donde dicen: no, mira, le dicen los familiares, si una carnita asada, vos solo ahí pasás metida en la iglesia, solo ahí pasás metido. ¿Quién te va a decir nada? El pastor ni se va a dar cuenta. Cuidado, así comenzó David. Nunca se había quedado quizás de ir, hermano, sin ir a la guerra, pero hoy se toma la licencia y ese día se metió en problemas que lo alcanzaron hasta el último día de su vida. Por eso usted no tome esas decisiones de quedarse en casa cuando debe estar en la presencia del Señor, porque si lo hace una vez, lo seguirá haciendo y el diablo tomará ventaja. Y no hay que darle lugar al enemigo, no hay que darle lugar al diablo, sino hay que resistirlo, dice la palabra del Señor. Entonces David estaba ahí en la terraza en ese día de verano, de primavera. Pero la mayoría de las personas suelen confundir la tentación con el pecado. No es lo mismo una tentación con un pecado. La tentación de David ocurrió cuando vio a una mujer que tomaba un baño. Mire la tentación como inició. Hasta ahí no había pecado David, pero la tentación de David ocurrió cuando vio a una mujer que tomaba un baño. Gloria a Dios, hermano. Y no era cualquier mujer, era una modelo. Dice la Biblia que Betsabé era muy hermosa, muy hermosa. Su pecado fue quedarse mirando, entreteniéndose lo suficiente para contemplar su belleza y lo suficiente para poner en marcha el plan de pecado. Al preguntar por ella, no solamente miró la mujer que se estaba bañando, hasta ahí era una tentación. El problema es que se puso a contemplar lo suficiente los detalles de aquella mujer, las curvas, el cabello. Por eso cuidado, hermano. Como he dicho muchas veces, nadie está exento de ver. Vivimos en un mundo totalmente desnudo, inmoral. A diario somos atacados, principalmente el hombre. Principalmente el hombre, porque el hombre es tentado por la vista. El hombre es tentado por lo que ve. Y eso es lo que está utilizando más el diablo ahora. En la calle, en la televisión, en el teléfono. Y uno puede ver algo ahí. El problema ya es contemplar aquello. Quedarse contemplando, hasta, hermano, llegar a las condiciones donde llegó David. Pero no solamente, hermano, el hecho de que el hombre es tentado por la vista, sino que el diablo está utilizando a la mujer misma para que la mujer seduzca al hombre. Pero hay una sentencia para ello, hermano. La Biblia dice: ay de aquel que hiciere pecar a uno
de mis pequeñitos. Entonces hay una sentencia terrible para el mundo y principalmente para las mujeres dentro de la iglesia. Ese montón de mujeres que se visten para seducir a los hermanos tienen una sentencia sobre su vida. Que Dios las ayude, hermanitas. Yo sé que no van a decir gloria a Dios. Entonces David, hermanos, se entretuvo lo suficiente para contemplar su belleza y lo suficiente para poner en marcha el plan de pecado al preguntar por ella, mandar a buscarla y finalmente acostarse con ella. Urdió un plan maligno. ¿Por qué? Porque vio, siguió mirando, siguió contemplándola hasta que el pecado se encerró en el corazón. Cuando no se resiste a la tentación, conduce al pecado, porque todos vamos a ser tentados, hermano, ¿no es cierto? ¿Quién no ha sido tentado más de alguna vez? Todos hemos sido tentados, a no ser que usted sea de hierro, pero todos hemos sido tentados. Pero cuando no se resiste la tentación, conduce al pecado. Recordemos a Adán y a Eva. La Biblia dice, mire, desde el inicio, desde la primera pareja, y ya lo estudiamos en estudios anteriores, desde la primera pareja, Adán y Eva, encontramos lo que la Biblia dice de Eva. Oiga lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hasta ahí era una tentación. Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Mire cómo llegó la tentación a Eva. Lo vio, lo contempló, le fue codiciable, después la llevó a la acción, tomó de su fruto, después comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, dice la palabra del Señor en Génesis 3:6. Entonces el pecado de Eva siguió la misma progresión que el de David. Fue tentada cuando vio el árbol con el fruto codiciable. Fue tentada cuando vio el fruto codiciable. Y su pecado comenzó cuando quiso tener el fruto, que la llevó a tomar el fruto y al fin terminó comiéndolo. Entonces, ¿cuál es la solución para no caer para no caer en el pecado como cayó David y Eva? Porque ya les dije que todos vamos a ser tentados. ¿Cuál es la solución para no caer en el pecado? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos manejar la tentación de tal manera que no nos lleve a cometer actos pecaminosos? Dios nos dice que no debemos entretener la tentación, no jugar con la tentación, hermano. Eso es terrible. Es como cuando jugamos con el fuego. ¿Cree que no se va a quemar el que juega con el fuego, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se va a quemar, sí o no? Entonces, si nos entretenemos con la tentación, qué bonita la tentación, y comenzamos a jugar como David, que comenzó a analizar, hermanos, a esta Betsabé, y le comenzó a hacer un examen del cuerpo, un examen, hermano, de aquello, hasta que lo llevó a pecar, lo llevó al acto. Entonces Dios nos dice que no debemos entretener la tentación, sino huir de ella, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos han oído lo que dice la Biblia, hermano? Huir de ella. Los cristianos, tanto hombres como mujeres, esposos como esposas, debemos huir, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:22, de las pasiones juveniles. Dicen gloria a Dios. Pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Usted sabe que el joven, cuando está despertando sus hormonas, quiere conocer el mundo, quiere saber del sexo, y fácilmente, hermano, cae en una pasión.
y de eso debemos huir, porque puede ser que ya viejos de bigote blanco, de pelo blanco, estemos en pasiones juveniles y el diablo nos vaya a enredar y nos vaya a hacer pecar. Yo creo que ya como adultos debemos huir, dice la palabra del Señor, para ser librados de la tentación. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. No es solamente para uno, todo cristiano debe huir. Todo hombre, toda mujer, todo esposo, toda esposa debe huir de la tentación, de las pasiones juveniles. En el lugar de trabajo es muy estratégico del enemigo para cultivar las tentaciones. Las hermanas que trabajan tienen que cuidarse, porque pasan más tiempo con el jefe, con el compañero de trabajo. El esposo ya no las ve. ¿Cómo cree que estaba la pobre Betsabé? El hombre solo en la guerra pasaba y la dejaba sola, la dejaba abandonada. Se sentía sola la Betsabé. Y vamos a entrar ahí, porque ella tuvo culpa también por hacer pecar a David. No crea que la Betsabé es la gran inocente. No, ella era sinvergüenza, también tuvo culpa. Seductora del rey. Y así hay hermanas dentro de la iglesia que son sinvergüenzas. No ustedes, hermanas, las que están viendo por la televisión, que tienen mañas para resaltar el cuerpo. No tienen pompi, pero se ponen de cartón. Se ponen, hermanos, de silicón para levantar lo que no tienen. Resaltan ciertas partes de su cuerpo porque saben que esas partes de su cuerpo va a enloquecer a los hermanos o a los carnales. Entonces ese es un gran pecado. Usted está haciendo el pecado de Betsabé, seduciendo a los siervos de Dios, seduciendo al pueblo de Dios, y eso es penado, castigado en la presencia del Señor. Porque cuando venimos aquí a la casa del Señor debemos de vestirnos, pero para el Rey, para aquel que está en los cielos. Aquí no venimos a exhibirle a nadie, sino a Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Amén. Entonces el lugar de trabajo es estratégico muchas veces para la tentación. Como mujer, como esposa, ¿cómo va el trabajo usted? No, es que me exigen el pantalón sin vergüenza, que le gusta andar apretada. Aquí en la iglesia viene bien vestida. Yo el día que me llegué a dar cuenta que una diaconisa se pone pantalones, hasta ahí va a llegar, hermanos, en el privilegio. Sí, hermano. ¿Cómo va el trabajo? Porque allí es un lugar propicio, muy estratégico para cultivar la tentación. Porque la mira más el compañero, más el jefe, más el amigo que el esposo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al primer asomo de cualquier tipo de coqueteo, el consejo de Dios es huir, alejarse, huir, alejarse. Y si es posible cambiar de trabajo, no importa que le estén pagando bien, pero si va a salvaguardar el matrimonio, es mejor perder el trabajo, pero no perder la relación con Dios. Es mejor perder el trabajo y las amistades, pero no perder el matrimonio ni los hijos. La Biblia dice huir de las pasiones. Pero hay mujeres pícaras que les gusta eso. Más colas saltadas llegan para que los hombres las admiren. Hay mujeres que les gusta eso, hermanos. Entonces David sucumbió a la tentación al buscar a Betsabé. Sucumbió. Pero la pregunta es, hermanas y hermanos, ¿qué papel jugó Betsabé en todo esto? ¿Tenía parte de culpa Betsabé? Después de todo, Betsabé había decidido bañarse donde alguien podía verla. Ella tomó la decisión de bañarse donde alguien podía verla. Si hubiera sido más recatada, tal vez habría tomado medidas para tomar un baño más privado. ¿No es cierto? Hubiera sido más recatada, más prudente. Hubiera dicho yo, algunas veces veo el rey que se asoma ahí. Hubiera dicho, está muy cerca la casa de mi casa a la casa real del rey. O hubiera hecho ahí, hermanos, un changarro viejo para que no la miraran. Pero ¿por qué decidió bañarse desnudita como Dios le ha hecho al mundo? Porque ella tuvo culpa también.
Entonces la mujer es culpable muchas veces que el hombre la codicie, porque la mujer intencionalmente y con propósito muchas veces se viste para seducir, hermanos, a los hombres en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Usted sabe qué ropa le queda bien? ¿Usted sabe las curvilíneas que tiene su cuerpo? ¿Y sabe el vestido que le va a apretar esas curvas y las va a resaltar? ¿Y sabe qué ropa no le va a provocar resaltar su cuerpo? Entonces la mujer que cuando compra la ropa, hermano, con la predisposición dice: este vestido me hace más figura, este vestido me aprieta más las pompis, este vestido me saca más la pechuga, este vestido me hace lucir la pierna y este lo voy a llevar. Esa mujer que viene con esa predisposición a la iglesia está mal delante de Dios, está actuando como Betsabé, está cayendo en pecado, está cayendo en malicia, está cayendo en lazo del diablo, porque no debe actuar de esa manera. Amén. La mujer tiene que vestirse recatada, principalmente para venir a la iglesia. Mírese al espejo si no viene enseñando el calzón, porque viene enseñando la línea ahí del calzón. Mire en el espejo antes de venir a la casa del Señor. Vea, no toda la ropa es para venir a la iglesia, ni en todos lugares. Pero si quiere andar enseñando en su casa, está bien, pues póngasela ahí. Los zapatos tienen que tener una moderación. Hay zapatos que así son tremendos chuzos, mire. Tremendos chuzos. Tiene que haber una moderación. Entonces la mujer sabe. Betsabé sabía. ¿Usted cree que estaba ignorante? Ella salió así: aquí me voy a bañar. No, ella sabía. Ella sabía el cuerpo que tenía. Ella sabía que alguien la iba a ver. Porque si ella hubiera sido más cuidadosa, si hubiera vestido, hermano, con cuidado, o si hubiera, hermano, sido más recatada, tal vez habría tomado medidas para tomar un baño más privado. Qué bonito la mujer cuando es cuidadosa. No, dice: este vestido no. Mira, esposo, ¿cómo me queda? No, te queda mal, quítátelo. Ese no. Porque ya sabemos que aquí hay hombres carnales. Aquí hay hombres solos. Hay gente tiernita que se acaba de convertir. Entonces, como viene a la iglesia, usted viene resaltando ciertas partes del cuerpo, lo hace a propósito, adrede, como Betsabé. Yo escribí aquí, mire, así como Betsabé, que ella sabía que David subía al terrado, ella sabía lo que estaba haciendo, por eso se desnudó. Así hay mujeres que resaltan partes de su cuerpo con el objetivo de seducir, y aún dentro de la iglesia. Esto es una sinvergüenzada y pecado. Tenga cuidado delante de la presencia del Señor. Amén. La pregunta sobre Betsabé sería: ¿por qué no se negó a la citación de David en su palacio? Porque ella está bien, muchas gracias. Betsabé te manda a llamar David. Amén. Si es por eso estaba deseando eso. ¿Por qué no se negó? Si algún hermano alguna vez le tira un piropo, tiene que negarse, tiene que consultar con su esposo. ¿Por qué no se negó a la citación de David en su palacio? Es posible, probable, que desconociera las intenciones de David cuando envió a sus mensajeros a llevársela, aunque no creo. No creo que ella desconociera. ¿Y por qué será que David me manda a llamar? ¿Y por qué será que los hermanos me miran tanto en la iglesia y que no ve cómo viene vestida? Ay, yo así más me violan. ¿Y cómo no la van a violar si anda casi desnuda? Entonces esta vez sabe: ay, ¿por qué será que el rey me manda a llamar? ¿Y qué habré hecho yo? Sin vergüenza, si estaba desnuda. Ella era la culpable, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Ella probablemente quizás desconociera las intenciones de David cuando envió a sus mensajeros a llevarse. Pero cuando David empezó a hacerle avances románticos, las escrituras no sugieren que ella se resistiera. Cuando David la mandó a traer y la comenzó a enamorar, ella no le dijo: Señor,
que el Señor lo reprenda. Señor, yo estoy casada. No resistió nada, cayó en los brazos de David rendida. ¿No es cierto? Entonces la pregunta también sería, ¿se sentía sola? ¿O vivía en un matrimonio sin amor? Por eso es un problema, hermano. Tienen que dar amor a estas mujeres. Tenemos que dar amor a estas mujeres, hermano. Tenemos que dar amor. Porque no vaya a ser que se sentía sola. Hay mujeres que se sienten solas. Porque el hombre está en la casa, pero soy el puro cuchumbo, el puro aro, el puro garabato. ¿Qué dijiste? Y la mujer hablando sola. ¿Qué dijiste? Entonces se siente sola. Cuando van a la cama a hablar, no, él está roncando como un león. Entonces se sentía sola o vivía en un matrimonio sin amor. Porque Urías, Eteo, era uno de los más allegados de David, uno de los soldados más fieles que David tuvo en la historia. Tanto que David lo menciona como uno de sus guerreros, a pesar que él mismo lo mandó a matar. Era cosa seria. Era un hombre fiel. Él mismo llevó el recado donde decía el mensaje de parte del rey, que lo pusieran al frente de la batalla y que lo mataran. Pero él no abrió esa carta, ese mensaje. Era fiel. Cuando vino y David lo mandó a traer, tan temeroso que no quiso dormir con la mujer. Era un hombre fiel, pero quizás le faltaba amor. Quizás tenía a la mujer abandonada, porque de nada sirve que nosotros, es que aquí tiene todo, en la casa tiene todo, tiene televisión, tiene hijos, tiene todo, tiene carro. ¿Y qué más querés, vieja? Le hace falta amor. El dinero no lo es todo. El amor, hermano, es lo más maravilloso. Cristo dijo: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Le faltaba amor. Miramos un guerrero, pero tibio. Y así hay hombres con dinero en la bolsa, pero son unos grandes tibios, chucos. No se bañan, lávese los dientes, les echa tufo la boca a dragón. Báñese, échese gamesán en los dedos de los pies porque le hiede a mortandad. Amén, hermanos. Son tibios, indiferentes, no le dicen te amo, te quiero. Nunca la han besado, no saben que darle un beso apasionado a su esposa. Solo van al acto sexual y ya, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, y ya es tú. No hay le da risa, pero es verdad, esta mujer era tremenda mujer. Y no necesariamente quizás tiene que ser tremenda mujer, puede ser la mujer más sencilla. Pero cuando el hombre le da amor a esa mujer reverdece, esa mujer se mantiene viva. Esa mujer, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo son ustedes, hermanos? ¿Amamos a la esposa? Yo no puedo hablar de mí mismo, pero pregúntele a mi esposa. Claro, no soy perfecto, pero qué bonito es expresarle el amor a nuestras esposas. ¿O sería que estaba cautivada del rey por la idea que por la idea que la estaba solicitando su presencia? Estaba cautivada del rey, enamorada del rey. Como no pasaba el hombre en la casa, se había enamorado del rey. Dios no quiere que usted esté enamorada de la persona que vive ahí en su casa. Por eso es importante que las familias, los matrimonios, no metan a personas solas a vivir a su casa, porque después termina la mujer enamorándose del roommate que tiene ahí. Amén, cuidado. Cuidado. Porque hay hasta personas que, hermano, mejor ni le sigo diciendo porque lo voy a asustar. Hoy que llegue la noche va a correr al pobre hermano. ¿Qué tiene que tener cuidado? ¿No es cierto, hermano? Porque ese hombre solo ahí y un día sale del baño desnudo y se encuentra con su esposa. Ay, se cubre él y ay, se cubre ella. Pero después les va a ir gustando tenerse esos encuentros ahí. Después terminan juntos. Así que cuidado. Puesto que nadie indica que ella hubiera resistido los avances románticos de David, existe la posibilidad de que ella consistiera en ello, en el caso.
Cualquiera que haya sido la situación, ocurrió lo inevitable. ¿Qué ocurrió, hermano? Las pocas horas que David y Betsabé pasaron juntos, tal vez les pareció dulce y hermosas, principalmente a David. Esas horas que pasaron juntos les pareció dulce y hermosas. La mayoría de las aventuras amorosas dan esa impresión ilusoria. ¿Me oyeron, hermanas? La mayoría de esas ilusiones, esos hombres que no están aquí en la iglesia y que de alguna manera del mundo las están tentando a tener una aventura, tenga cuidado, porque la mayoría de esas o todas esas aventuras amorosas dan esa impresión ilusoria. Pero a los ojos de Dios, lo que había sucedido, ¿qué era lo que había sucedido? Un adulterio, no tenía otro nombre. Un adulterio era pecado y era horrible y espantoso. Y para peor de las cosas, Betsabé quedó embarazada. El siguiente reto para David fue ingeniársela para esconder su pecado y el embarazo de Betsabé, y especialmente evitar que su esposo se enterara. Qué terrible cuando las hermanas o alguien de las mujeres ha cometido eso y anda buscando cómo enterrar como el gato para que no lo descubra su esposa. David, el líder del ejército y de todo lo relacionado con la guerra, decidió matar al esposo de Betsabé, uno de sus soldados. Qué tremendo. De regreso a su casa, como un aparente reconocimiento y recompensa, convencido de que él dormiría con su Betsabé, lo mandó a llamar de la guerra David para, hermanos, meterlo a dormir con Betsabé y de esa manera echársela al pobre Urías el embarazo que Betsabé estaba sufriendo. Pero su esposo era demasiado honesto y por ello declaró en el versículo 11, puede leerlo si quiere, versículo 11 del capítulo número 11. Oiga lo que respondió Urías, porque era demasiado honesto. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías, el delicado esposo y soldado, no aceptaría el plan de David. Entonces, como último recurso, David ordenó a Joab, su general, ponerle a Urías en el frente de la línea de batalla y que las tropas lo abandonaran para asegurar la muerte de Urías a manos de sus enemigos. Qué tremendo, hermano. Mire el plan que urdió David para poder, hermanos, ocultar su pecado. El pecado de David sale a la luz después de que Betsabé observase el período reglamentario de luto por la muerte de su esposo. David la tomó como esposa. Puede ser que él haya respirado con alivio, hermanos, después de que haya muerto Urías Heteo, y él la toma como esposa después de que pase el luto. Ni dejaron que terminara bien el luto de la muerte de Urías. Entonces él la toma y quizás respiró alivio, dado por sentado que había logrado ocultar sus delitos. Pero ¿sabe qué dice el capítulo 11, versículo 27? Léalo, voy rápido para poder terminar. Oiga lo que dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El pecado parece dulce, el pecado trae ilusiones, el pecado trae momentos de satisfacción. El pecado podemos disfrazarlo de cualquier color y podemos en el momento disfrutarlo. Pero dice la Biblia: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y de ahí es donde tenemos que cuidarnos, agradar los ojos de Dios, agradar la voluntad de Dios, agradar la misericordia de Dios, agradar la palabra de Dios. Aleluya. Fue desagradable a los ojos de Dios. Algunas de las mentiras de Satanás acerca del pecado son, ¿sabe cuál es? Una de las mentiras terribles de Satanás acerca del pecado, que nadie se va a enterar jamás.
Pecar, le dice, nadie se va a enterar jamás. Mira a tu esposa, es bobita, no se va a enterar jamás. Mira a tu marido, ese todo te cree, no se va a enterar jamás. O si es joven, nadie se va a dar cuenta. Pecar, fornicar, nadie se va a enterar jamás. ¿Usted cree que es una verdad de Satanás? No, es una gran mentira. Le dice que nadie se va a enterar jamás. Y mire, hermano, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Amén, hermano. No importa dónde nos escondamos y vayamos, tarde o temprano se va a conocer la verdad y será desastroso, gloria a Dios. Otra de las mentiras de Satanás es que las consecuencias no serán tan malas. Mira, le dice a fulano, nada le pasó, te vas a quedar riendo, nada te va a pasar, las consecuencias no van a ser nada malas. Tenga cuidado, porque con el Dios de los cielos no se juega. El que juega con fuego se quema. Dije, hermanos, anteriormente, y la Biblia dice que el que siembra viento cosechará torbellinos, dice hermanos Oseas. El que siembra pecado cosechará pecado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Oiga, levante la cabeza, diga gloria a Dios, hermano, póngame atención. Amén. Claro, puede ser que las personas no se enteren de lo que ha hecho, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé lo que usted hizo esta semana, ni usted sabe lo que yo hice. Yo no sé si usted estuvo enamorando a alguna su amiga en Facebook. Usted no sabe lo que yo hice, usted lo que hizo. Aquí lo podemos ocultar bien. El líder, el joven, el hermano. Puede ser que usted lo esté ocultando y esté en pecado sin arrepentirse. O los que miran por la televisión. Puede ser, David lo ocultó casi un año sin arrepentirse. A mí me puede engañar, yo lo puedo engañar a usted. Que silencio, hermano, no se preocupe. Si todavía tiene vida y esperanza, hermano. Sí, delante de las personas había quedado todo bien, pero Dios sí lo sabe. Y Dios interviene en el caso de David. Dios envió al profeta Natán a confrontar a David por su pecado. El pecado es costoso. ¿Cuántos dicen amén? El pecado es costoso. Y como resultado del pecado de David, el hijo de su aventura amorosa murió. Porque trae consecuencias el pecado, hermano. Nadie que peque se va a reír. Usted puede decir, yo he tenido como 20 hombres. Espérese, cuando ella llegue viejita, ¿cómo va a andar? Si he andado con uno y con otro. Espérese, cuando ya pase los 50 años, le va a pasar la factura, la vida. Ahorita como tiene 20, mi cuerpo es mi cuerpo. Después no va a salir del hospital de examen y el examen. Porque Dios no hizo el sexo, hermano, para que el hombre se corrompa, ni lo hizo para que el hombre, hermano, sea lujurioso. Lo hizo para que se pudieran complacer hombre y mujer. Y por eso hizo al hombre y a la mujer, y hizo marido y mujer, y permitió el matrimonio para que entonces puedan saciarse y puedan respetarse. Gloria a Dios. Amén. El pecado es costoso. Y como resultado del pecado de David, el hijo de su aventura amorosa murió. Por otro lado, los efectos del pecado nunca se limitan a quienes lo cometen. Siempre alcanza a otras personas. Las consecuencias del pecado pueden afectar a varias generaciones. Las consecuencias del pecado afectan a muchas generaciones. Esto lo vemos en el caso de David. Como resultado de su pecado, David nunca, oiga esto, entre más usted demora en confesar su pecado, más grandes van a ser las consecuencias. Entre más pronto confesamos el pecado, más breve va a ser la consecuencia y más grande va a ser la misericordia de Dios, hermano. Pero si usted hace oído omiso, más grandes van a ser las consecuencias, porque David, oiga, nunca volvió a experimentar la paz en su hogar y en su familia. Nunca más tuvo paz David en su hogar y en su familia. Qué tremendo lo que le costó esa aventura.
Entonces usted no diga, no, a mí no me importa en mi vida. Ya va a ver lo que le va a pasar. Ya va a ver que las consecuencias van a ser terribles. Y no solamente va a ser su vida, que fuera que su pellejo viejo se lo llevara el enemigo y lo hiciera pedazos. El problema es que afecta a los hijos, afecta a la iglesia, afecta a la familia, afecta a la esposa, afecta al padre, afecta a la madre, a los suegros, los nietos. Y es una cadena interminable. Pero si nos arrepentimos y confesamos los pecados, Él tendrá misericordia. Gloria a Dios. Ya termino. El pecado de David y Betsabé perjudicó a un sinnúmero de personas y sobre todo ofendió a Dios, hermanos. Amén. Él dijo, oiga lo que le dijo Dios. Léalo, segundo de Samuel, el capítulo 2, versículo 9. Lo que le dijo Dios a David. Para adelante, el capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Como quien dice, no me importa lo que diga el pastor. A mí no me importa. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios sabe todos los detalles. Él sabe cuál es el amante con el que anda. Él sabe la cita donde se ve. Él sabe dónde anda. Él sabe la cita, las veces que ha visto pornografía en la televisión o en Él sabe todo. Dios lo sabe todo, hermano. A Dios nadie lo puede engañar. Y es mejor que nos arrepintamos antes que vayan a venir terribles consecuencias. Es mejor que doblemos rodillas y nos arrepintamos delante del Señor. Oiga esto. En David somos testigos de una realidad de la vida. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es la realidad de la vida? Y lo vemos en la vida de David. Que nadie es perfecto. ¿Cuántos saben eso? Ninguna mujer, ningún hombre es perfecto. Ni siquiera uno de nosotros es perfecto. ¿Quién es perfecto aquí? ¿Quién? Ni yo como pastor, ni usted, ni el anciano. Nadie es perfecto. Lo vemos en la vida de David. Ni siquiera uno de nosotros. Sin embargo, una de las características de un hombre o de una mujer conforme al corazón de Dios es su disposición a reconocer su pecado. Esa es una de las características del hombre y la mujer conforme al corazón de Dios. Reconocer su pecado, su disposición a cortar el pecado, a llegar hasta ahí, arrepentirse en tierra, voltear los ojos al cielo y el Dios de los cielos hará misericordia. Eso es lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Pero hay gente en las iglesias que tienen años de pecar y pecar y pecar. Ya no hacen fiesta a los ángeles porque saben que no es un corazón arrepentido. Y otros que vienen o van a las iglesias por acallar la conciencia, porque como el que va a la iglesia católica, ay padre, pequé, no te preocupes hijo mío, rézale allí a la San Caralampia 5 Ave María y le reza 5 Ave María y después se va lo mismo a hacer cosas peores. Y así hay veces gente en las iglesias que, hermanos, pecan y no dejan el pecado. Pasan años, meses y no quieren enderezar su vida. Eso es terrible, hermano. Pero las características de un hombre y de una mujer conforme al corazón de Dios es que si han caído una vez, se arrepienten a tierra, reconocen su pecado y se apartan, como dice la palabra. Amén. Amén. David no era perfecto y se negó a reconocer y confesar su pecado con Betsabé durante casi un año. Casi un año estuvo David negándose a reconocer su pecado. ¿Cuánto llevamos nosotros de seguir pecando? Casi un año. Yo le voy a dejar de tarea que lea, anote esto. Si leemos su confesión en el Salmo 32, Salmo 38 y 51, ahí confiesa David en esos salmos. Salmo 32, Salmo 38 y 51, principalmente a los que no quieren arrepentirse de su pecado y siguen pecando, persisten en pecar.
que lean ese Salmo 32, 32, 38 y 51. Porque ahí podemos percibir la culpa y la agonía que experimentó en su corazón y en su alma por su pecado no confesado. Fue un año triste. Ese año David no cantó, ese año no escribió salmos, ese año no fue el dulce cantor, ese año fue el hombre más bravo, el hombre más amargo, el hombre que estuvo con apariencia, el hombre que no sintió al espíritu, porque en el Salmo 51 dice: devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu recto me sustente, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Fue un año agrio, difícil, un año esquelético, y qué triste es aquellos que no se arrepienten y están en eso, vienen al culto, no le sienten gozo a la palabra ni sabor, no le sienten sentido a nada. Pero qué lindo es cuando uno ha arrepentido de su pecado, uno viene y se goza, uno levanta las manos. David, cuando se arrepintió y confesó, fue diferente, cambió. Él le dijo: lávame más y más, límpiame. Gloria a Dios, hermanos. Entonces vea ahí, vea ese salmo, porque allí miramos la agonía que experimentó. Entendamos, David no fue perfecto, pero sí diferenció de su antecesor Saúl. ¿Cuántos se recuerdan del primer rey de Israel? Saúl diferenció de su antecesor Saúl por su disposición a finalmente confesar su pecado. Porque oiga, Saúl se inventó excusas, hermanas Saúles en la iglesia, excusas que ponen para no confesar su pecado. Hermanos Saúles en la iglesia que ponen excusas para, hermanos, justificar su pecado. Nunca Saúl consideró que había fallado, sino que se creía una víctima. Así hay gente en la iglesia. En cambio, David se postró delante del Señor arrepentido. Dios quiere que seamos una pareja piadosa, hermano. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué quiere Dios? Que seamos una pareja piadosa. Y para ser esa clase de pareja debemos mantener cuentas cortas con Dios. Vamos a fallar como pareja, vamos a fallar como matrimonio, vamos a fallar como hogar, pero lo que Dios quiere es que mantengamos cuentas cortas con Él. Que si le hemos fallado a Él, le pidamos perdón, y si hemos fallado a nuestro cónyuge, le pidamos perdón también, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, y Él nos perdonará, y Él nos restaurará, y Él nos auxiliará. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. David dijo a Natán, y fue la lectura que oímos, y David dijo a Natán, oiga esto, versículo 13 del capítulo 12, lo leemos de nuevo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mire qué lindo, hermano. Ahí está la restauración. Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Las escrituras no dicen, oiga, esto es importante, las escrituras no dicen, pero si Betsabé fue cómplice, porque la Biblia no dice que Betsabé se reconcilió. Miramos a David confesando su pecado, Salmo 32, 38 y 51. Pero ¿y Betsabé? ¿Dónde está arrepentida? ¿Qué salmo escribió? Porque ya vimos que ella fue cómplice también. No vemos, las escrituras no dicen. Pero si Betsabé fue cómplice, seguramente reconoció su pecado y experimentó el perdón de Dios también, hermanos. Aleluya. Dicen amén. Dios es misericordioso y está dispuesto a aceptar nuestra confesión. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y aquí termino. El pecado de David con Betsabé fue una gran mancha en el legado de la vida de David. Fue una gran mancha. El pecado de David con Betsabé fue una gran mancha en su legado. Pero aquí viene la finalización del mensaje. No se pierde esta parte, porque si pierde esta parte se va a perder todo el mensaje. Aquí viene esto. Sin embargo, ya vimos cómo actuó David, que deliberadamente pecó. Ya vimos cómo actuó Betsabé, que deliberadamente pecó, y que hubieron consecuencias. Se arrepintieron. Este pecado fue una gran mancha en el legado de David. Sin embargo, ni él ni Betsabé permitieron, aquí viene, ni él ni Betsabé permitieron que eso arruinara el resto de sus vidas.
¿Por qué, pastor? Es como pudiéramos decir, fue el último pecado de David. Se compuso este hombre. ¿Por qué? Porque David nunca se casó con otra mujer. Ustedes saben que David fue un hombre que tuvo muchas mujeres y agarraba a la mujer que él quería. Pero esta lección fue tan impactante en su vida que ni él ni Betsabé permitieron que eso que les había sucedido, que eso que había sucedido les arruinara su vida. Yo no sé lo que usted ha pasado en su matrimonio. David había tenido un fracaso, Betsabé también, por culpa de ella había hecho pecar al rey, y por culpa de ella también el rey había matado al esposo de Betsabé. O sea, los dos tenían culpa. Yo no sé cuál es el problema que usted ha enfrentado en su matrimonio, cuál es la ruina, cuál es lo que usted ha vivido y usted se dio cuenta y sabe. O quizás usted no ha tenido culpa, pero su esposa sí. Pero tome la actitud de Betsabé y de David. No permitieron que eso les arruinara su vida. Siguieron adelante con los propósitos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nos reconciliemos, pidamos perdón y que ninguna de esas manchas vaya a arruinar tu matrimonio, sino que sigan firmes de la mano. Dice gloria a Dios, hermano. Quizás ya cosechó la consecuencia. Ha pasado dolores y tristezas, pero así como Betsabé y David no permitieron que eso arruinara el resto de sus vidas. David nunca se casó con otra mujer. Ya no vuelva a fallar, hombre. Tenga vergüenza por lo menos. No va a hacer eso que todos los años mete la pata y ahora ya lleva las manos, ya lleva todo. ¿Cómo es eso? David nunca se casó con otra mujer. Oiga, termino. Y Salomón, su segundo hijo de Betsabé, fue elegido por Dios como sucesor de su padre. ¿Quién podría pensar que de esa pareja tan fracasada, tan pecadora, que habían tenido tanta ruina, Dios podía sacar algo precioso? Sí, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Este matrimonio fue un matrimonio de segundas oportunidades. De ese matrimonio del segundo hijo, Dios escogió a Salomón para que fuera el sucesor de David en la historia. Amén, hermanos. Dios perdonó a esta pareja que pecó. ¿Creen que Dios los perdonó, hermanos? Y siguió adelante con su plan. Y siguieron una vida en armonía hasta el final de la vida de David. Ya no se ve que estuvieron peleando, que David volvió a pecar. No, siguieron en armonía, se perdonaron. No como matrimonio que toda la vida se pasan sacando pecados de hace un año. Pero yo también te perdoné aquello. Pero yo también te perdoné aquello. Pero yo también te perdoné aquello. Y comienza a sacarse los trapos chucos. Y por eso no pueden vivir el presente feliz. Échele tierra, sepulte lo pasado. Venga aquí delante del Señor. Póngase en las manos del Señor. Siga adelante, que Dios tiene planes gloriosos para usted. Lo pasado ya estuvo. Ahora viene lo presente. Diga gloria a Dios, hermano. Amén. Pero no, que yo no puedo perdonar, pues aquel barrigón viejo con el que te metí, y vos con la barrigona que te metí. Mire cómo pasan sacándose los trapos chucos. No, mejor cúrense las heridas unos a otros. Que de esa pareja, de esa vida que pasaron tantas cosas, Dios va a sacar algo bueno para su gloria y su honra. Dice gloria a Dios. Amén. Hoy sí termino. Esto sí es verdad. Hoy sí termino. Oiga, y para añadir aún más bendición, esto es importante. Betsabé fue elegida como una de las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Cristo en Mateo 1:6. Esa mujer que tentó, esa mujer que hizo pecar a David, esa mujer que cayó en pecado, pero que se arrepintió como David, es mencionada en Mateo 1:6 como una de las 4 mujeres de donde vino la descendencia de Cristo. Dicen gloria a Dios, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando el hombre se arrepiente, cuando la mujer se arrepiente, Dios perdona. ¿Quién podía esperar que apareciera Betsabé?
Si usted y yo hubiéramos hecho una genealogía, las hubiéramos hecho a un lado. Esta pícara hubiera dicho, ¿para qué? Como muchas veces decimos en la iglesia, miren hermana, ¿cómo la tiene? Sirve, ¿y qué sabe usted si Dios la ha perdonado ya, hombre? Miren ese pícaro cómo lo tiene, mire cómo lo tienen hasta predicar. ¿Y qué sabe usted si ya Dios lo perdonó? Dice gloria a Dios, porque esta mujer aparece como una de las 4 mujeres de la genealogía de Cristo. Aleluya. Dios volvió a usar a David, Dios volvió a usar a Betsabé, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, y este matrimonio es un matrimonio de segundas oportunidades. Y yo no sé en lo que se han ofendido, yo no sé en lo que se han maltratado, han estado a punto de divorciarse, o los que miran por la televisión se han dicho de todo, se han ofendido. Ahora es un momento de pedirle perdón a su esposa. Si hay que pedirle perdón a su esposa, hágalo. Si hay que pedirle perdón a su esposo, hágalo, y pídanle sobre todo perdón a Dios, y Dios lo volverá a poner en el camino y en sus propósitos, y serán de bendición para el Dios de los cielos. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojos, no se mueva nadie. Vamos a orar, vamos a buscar la misericordia del Señor. Solo los diáconos ahí ministrando. Y si alguien quiere venir al altar, venga corriendo. Es un padre, una madre, es un esposo o una esposa. Nadie le va a criticar, nadie le va a señalar. Hoy es un momento de venir corriendo aquí a la presencia del Señor. Es momento de venirle a decir al Señor, dame una segunda oportunidad, Señor. O dame fuerzas, Espíritu Santo. Ayúdame, límpiame, purifícame. Enséñame tu camino, Señor, y ayúdame a andar en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, Señor. Mientras yo oro y hago esta oración, usted puede levantarse de su asiento y venir aquí adelante. Si vino afligido, triste, enfermo, atribulado, quizá le da vergüenza pasar aquí adelante. Quizá van a pensar que usted está en pecado. No necesariamente tiene que estar en pecado. Venga aquí adelante, pase, corra. Padre amado, muchas gracias por la palabra que me permites presentar. Gracias, Señor, por este pueblo tan lindo, estos matrimonios tan preciosos de esta iglesia, los hogares preciosos de esta iglesia. Bendice, multiplica las fuerzas de este matrimonio que están aquí en la iglesia. Bendice a los esposos